Acuerdo número 0285 de 2020, 10 de septiembre de 2020, por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de ingreso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, proceso de selección DIAN número 1461 de 2020. La Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 130 de la Constitución Política, en los artículos 4, 7, 11, 12, 29 y 30 de la Ley 909 de 2004, en los artículos 2.2.6.1 y 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, en el artículo 263 de la Ley 1955 de 2019, en los artículos 3, 7, 8, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 34 y 35 del Decreto Ley 71 de 2020 y en el artículo 2 del Decreto 498 de 2020, y, considerando el artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, y que el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes. Complementariamente, el artículo 130 superior dispone que habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial. Además, el artículo 209 y Biden determina que la función administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. En concordancia con los anteriores preceptos, el artículo 7 de la Ley 909 de 2004 establece que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público, de carácter permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, que, con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público, actuará de acuerdo con los principios de objetividad, independencia e imparcialidad. El artículo 4 de la norma antes referida define los sistemas específicos de carrera administrativa, entre los cuales se incluye el que rige para la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales, en adelante DIAN, regulado por el Decreto Ley 71 de 2020, como aquellos que en razón a la singularidad y especialidad de las funciones que cumplen las entidades en las cuales se aplican, contienen regulaciones específicas para el desarrollo y aplicación de la carrera administrativa en materia de ingreso, ascenso, y se encuentran consagradas en leyes diferentes a las que regulan la función pública. El numeral 3 del artículo 4 IBIDEM establece que la administración y la vigilancia de estos sistemas específicos corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, competencia confirmada, en general, por la Corte Constitucional en la sentencia C-1230 de 2005. MP Rodrigo Escobar Gili, en particular para el sistema específico de carrera administrativa de la DIAN, por los artículos 7.1 y 8 del Decreto Ley 71 de 2020, de conformidad con el artículo 11, literales C, E y, de la Ley 909 de 2004, le corresponde a la CNSC, entre otras funciones, elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley, y el reglamento y realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de las universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que contrate para tal fin. El artículo 28 de esta misma ley señala que la ejecución de los procesos de selección para el ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa se realizará de acuerdo con los principios de mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, transparencia,
Especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar estos procesos. Imparcialidad, confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias de los aspirantes. Eficacia y eficiencia. El artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 establece que, con el fin de reducir la provisionalidad en el empleo público, las entidades públicas deben coordinar con la CNSC la realización de los procesos de selección para el ingreso a los cargos de carrera administrativa en vacancia definitiva y que, definidas las fechas del concurso, estas entidades deben asignar los recursos presupuestales que les corresponden para su financiación. Específicamente para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el artículo 3 del Decreto Ley 71 de 2020, dispone que los procedimientos de ingreso, ascenso y movilidad de los empleados de carrera administrativa de esta entidad se desarrollarán de acuerdo con los siguientes principios. 3.1. Mérito, igualdad, especialidad y libre concurrencia en el ingreso, ascenso y movilidad en los cargos de carrera. 3.2. Publicidad, transparencia y confiabilidad de las convocatorias. Y en la identificación, evaluación y acreditación de competencias determinadas en el Manual Específico de Requisitos y Funciones. 3.3. Especialización de la Comisión Nacional del Servicio Civil y de la Escuela de Impuestos y Aduanas de la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales, para ejecutar los procesos de selección. El artículo 21 del referido decreto determina el orden para la provisión definitiva de los empleos de carrera administrativa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, precisando que, si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo, deberá realizarse proceso de selección. Por su parte, el artículo 24 de este decreto, en concordancia con sus artículos 25 al 27, dispone que el ingreso y el ascenso en los empleos públicos del Sistema Específico de Carrera Administrativa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la Constitución Política, se hará por concurso público, el cual debe realizar la CNSC, según las disposiciones de los artículos 3.3, 18, 22.1, parágrafo del 27 y 28 al 35 y videm. El artículo 28 de la precitada norma establece que el proceso de selección para el ingreso o ascenso de los empleos públicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales comprende 1. La convocatoria. 2. El reclutamiento. 3. La aplicación y evaluación de las pruebas de selección. 4. La conformación de la lista de elegibles y 5. La vinculación a carrera en periodo de prueba, especificando en su numeral 28.1 que la convocatoria determina de manera precisa las reglas a que ha de sujetarse dicho proceso de selección, siendo, por lo tanto, la ley del concurso, y que en la misma, según el artículo 24 y videm, se indicará la ciudad o lugar geográfico de ubicación del empleo a proveer con sus respectivas vacantes, sin perjuicio de la facultad de reubicación, cuando las necesidades del servicio así lo ameriten. A su vez, el numeral 9.4 del artículo 9 del referido decreto, asigna al Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la función de reportar ante la Comisión Nacional del Servicio Civil los empleos a concurso, informando si debe adelantarse concurso de ingreso o concurso de ascenso, definiendo en su artículo 18 que la oferta de empleo público constituye el conjunto de empleos vacantes en forma definitiva con disponibilidad presupuestal para su nombramiento, o provistos de manera transitoria con nombramiento provisional o encargo, y que deben ser provistos a través de concurso de méritos realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Adicionalmente, los artículos 3.7, 8 y 28.1 de esta norma, en concordancia con el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, establecen el deber de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de participar con la CNSC en el proceso de planeación conjunta y armónica del respectivo concurso de méritos, debiendo tener previamente actualizado su Manual Específico de Requisitos y Funciones, en adelante MERV. También el artículo 28.1 precitado dispone que
Será requisito para la expedición del acto administrativo de convocatoria contar previamente con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuesta diagonal para atender el costo del concurso, así como para amparar los nombramientos que se deriven del mismo. Para el reporte de la oferta pública de empleos de carrera en vacancia definitiva, en adelante AUPEC, en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, en adelante SIMO, la CNSC, mediante acuerdo número CNSC 2019-10-00008736 del 6 de septiembre de 2019 y circular externa número 0006 del 19 de marzo de 2020, dio los lineamientos, el plazo y otras instrucciones para que las entidades públicas como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales cumplieran oportunamente con esta obligación. Con relación al deber de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-183 de 2019, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, precisó. Este análisis concluyó, en primer lugar, que la interpretación según la cual para poder hacer la convocatoria son necesarias las dos voluntades, la de la CNSC y la de la entidad u organismo, cuyos cargos se proveerán por el concurso, es abiertamente incompatible con la Constitución. Sin embargo, dado que hay otra interpretación posible, que se ajusta mejor a las exigencias constitucionales de colaboración armónica y de colaboración, artículos 113 y 209 CP, la de entender que, si bien el jefe de la entidad u organismo puede suscribir la convocatoria, como manifestación del principio de colaboración armónica, de esta posibilidad no se sigue de ningún modo, 1, que pueda elaborarla, modificarla u obstaculizarla y, 2, que la validez de la convocatoria dependa de la firma del jefe de la entidad u organismo, y que la CNSC, en tanto autor exclusivo de la convocatoria, no puede disponer la realización del concurso sin que previamente se hayan cumplido en la entidad cuyos cargos se van a proveer por medio de los presupuestos de planeación y presupuestales previstos en la ley. Los artículos 29 y 30 del Decreto Ley 71 de 2020 determinan las pruebas a aplicar en los procesos de selección para la provisión de los empleos de carrera administrativa del nivel profesional de los procesos misionales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y de los otros empleos de la entidad, respectivamente. El artículo 34 del mismo Decreto Ley establece que la lista de elegibles tendrá una vigencia de 2 años, contado a partir de la firmeza de dicha lista. Siempre y cuando la convocatoria así lo prevea, la lista de elegibles podrá ser utilizada en estricto orden descendente para proveer única y exclusivamente las vacantes que pudieren presentarse en los empleos que fueron ofertados como consecuencia del retiro del servicio del titular. El artículo 36 de esta norma prevé que recibida la lista de elegibles y previo a efectuar el nombramiento, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales verificará el cumplimiento de los requisitos y calidades de quienes la conforman, según lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015, las normas que los modifiquen o sustituyan, y en concordancia con los artículos 4 y 5 de la Ley 190 de 1995. Mediante las resoluciones número 60 y 61 de 2020, modificadas por las resoluciones número 89 y 90 del mismo año, respectivamente, expedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se adopta el manual específico de requisitos y funciones y se establecen los requisitos mínimos exigidos para los empleos de la planta de personal de esa entidad, respectivamente. El Decreto 2365 de 2019, por el cual se adiciona el capítulo 5 al título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en su artículo 1 establece los lineamientos para que las entidades del Estado den cumplimiento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019, relacionado con la vinculación al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 años, que no acrediten experiencia con el fin de mitigar las barreras de entrada al mercado laboral de esta población. En aplicación de esta norma, la Directiva Presidencial 01 de 2020, dirigida a las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, da la directriz al Departamento Administrativo de la Función Pública, en coordinación con la CNSC, de identificar los empleos en vacancia definitiva que se encuentren ofertados mediante concursos de méritos, que no requieren experiencia profesional o que permiten la aplicación de equivalencias,
con el fin de darlos a conocer a los jóvenes mediante su publicación en la página web de las entidades del Estado que se encuentren adelantando tales concursos. El artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que adiciona el artículo 2.2.2.4.11 al capítulo 4 del título 2 de la 2 libro 2 del Decreto 1083 de 2015, dispone que a los servidores públicos del nivel asistencial y técnico que hayan sido vinculados con anterioridad a la expedición de los decretos 770 y 785 de 2005 que participen en procesos de selección, se les exigirán como requisitos para el cargo al que concursan, los mismos que se encontraban vigentes al momento de su vinculación, esto siempre que dichos servidores concursen para el mismo empleo en que fueron vinculados. El artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 establece que: artículo 2. Equivalencia de experiencias con el objeto de establecer incentivos educativos y laborales para los estudiantes de educación superior de pregrado y posgrado, educación técnica, tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo humano, formación profesional integral del SENA, escuelas normales superiores, así como toda la oferta de formación por competencias, a partir de la presente ley, las pasantías, prácticas judicaturas, monitorías, contratos laborales, contratos de prestación de servicios y la participación en grupos de investigación debidamente certificados por la autoridad competente, serán acreditables como experiencia profesional válida, siempre y cuando su contenido se relacione directamente con el programa académico cursado. El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo reglamentarán, cada uno en el marco de sus competencias, en un término no superior a 12 meses contados a partir de la expedición de la presente ley, a fin de establecer una tabla de equivalencias que permita convertir dichas experiencias previas a la obtención del título de pregrado en experiencia profesional válida. Parágrafo primero. La experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado el programa académico, aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Parágrafo segundo. En los concursos públicos de mérito se deberá tener en cuenta la experiencia previa a la obtención del título profesional. En la valoración de la experiencia profesional requerida para un empleo público, se tendrá en cuenta como experiencia previa para los fines de la presente ley, la adquirida en desarrollo y ejercicio de profesiones de la misma área del conocimiento del empleo público. El artículo 1 de la Ley 2043 de 2020, ordena reconocer de manera obligatoria como experiencia profesional, o relacionada a aquellas prácticas que se hayan realizado en el sector público, o sector privado como opción para adquirir el correspondiente título, precisando en sus artículos 3 y 6. Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente ley entiéndase como práctica laboral todas aquellas actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de pregrado en las modalidades de formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual aplica y desarrolla actitudes, habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en el entorno laboral sobre los asuntos relacionados con el programa académico o plan de estudios que cursa, y que sirve como opción para culminar el proceso educativo y obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral. Artículo 6. Certificación. El tiempo que el estudiante realice como práctica laboral, deberá ser certificado por la entidad beneficiaria, y en todo caso sumará al tiempo de experiencia profesional del practicante. Mediante el Acuerdo número 0165 de 2020, la CNSC reglamenta la conformación, organización y manejo del Banco Nacional de Listas de Elegibles para el Sistema General de Carrera, y sistemas específicos y especiales de origen legal en lo que les aplique. Finalmente, mediante el Acuerdo número 0166 de 2020, adicionado por el Acuerdo número 0236 de la misma anualidad, la CNSC estableció el procedimiento para las audiencias públicas para escogencia de vacante de un empleo con diferentes ubicaciones en la jurisdicción de un municipio, departamento o a nivel nacional. En aplicación de esta normatividad, la CNSC, en uso de sus competencias constitucionales y legales, realizó, conjuntamente con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la etapa de planeación para adelantar el presente proceso de selección.
En cumplimiento de esta labor, la entidad referida registró en Cimo la correspondiente OPEC para este proceso de selección, la cual fue certificada por su representante legal, y la directora de Gestión de Recursos y Administración Económica y enviada a la CNSC mediante correo electrónico institucional del 9 de septiembre de 2020. En esta certificación de la UPEC, los referidos funcionarios igualmente certificaron que la información contenida en el presente reporte de la oferta pública de empleos de carrera administrativa UPEC, corresponde a los empleos de carrera en vacancia definitiva existentes a la fecha en la entidad, y que la información reportada corresponde a la consignada en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente o su equivalente, el cual también enviaron a esta Comisión Nacional mediante correos electrónicos institucionales del 9 de julio y del 9 de septiembre de 2020. Con base en esta UPEC así certificada, la Sala Plena de la CNSC, en sesión del 10 de septiembre de 2020, aprobó el presente acuerdo y su anexo, mediante el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de que trata este acto administrativo. En mérito de lo expuesto, la CNSC acuerda. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Convocatoria. Convocar a proceso de selección de ingreso para proveer las vacantes definitivas referidas en el artículo 9 del presente acuerdo, pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que se identificará como proceso de selección DIAN número 1461 de 2020. Parágrafo. Hace parte integral del presente acuerdo, el anexo que contiene de manera detallada las especificaciones técnicas de cada una de las etapas del proceso de selección que se convoca. Por consiguiente, en los términos del numeral 28.1 del artículo 28 del Decreto Ley 71 de 2020, este acuerdo y su anexo son normas reguladoras de este proceso de selección, y obligan tanto a la entidad objeto del mismo como a la CNSC, a la institución y las instituciones de educación superior que lo desarrollan y a los participantes inscritos. Artículo 2. Entidad responsable. La entidad responsable del presente proceso de selección es la CNSC, quien en virtud de las disposiciones del artículo 30 de la Ley 909 de 2004, podrá suscribir contratos o convenios interadministrativos para adelantar sus diferentes etapas con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas por ella para tal fin. En los términos de los artículos 3, numeral 3.3, 12, numeral 12.1 y 29, numeral 29.2, del Decreto Ley 71 de 2020, le corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales realizar los cursos de formación de la fase 2 de este proceso de selección, con programas específicos definidos por la CNSC con la participación de dicha entidad. Parágrafo. De conformidad con la normativa que precede, es de exclusiva responsabilidad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales iniciar el desarrollo de los referidos cursos de formación de la fase 2 de este proceso de selección, a más tardar el quinto día siguiente de la publicación del acto administrativo de que trata el inciso 2 del artículo 20 del presente acuerdo y, además, garantizar que la realización de los mismos, incluida la entrega formal a la CNSC de las respectivas calificaciones en firme de todos los aspirantes que los cursaron, no exceda de 3 meses y 15 días calendario. Esto con el fin de poder cumplir con la duración de este proceso de selección, según las disposiciones del artículo 31 del Decreto Ley 71 de 2020. Artículo 3. Estructura del proceso de selección. El presente proceso de selección comprende las siguientes etapas. 1. Convocatoria y divulgación. 2. Adquisición de derechos de participación e inscripciones. 3. Verificación de requisitos mínimos, en adelante BRM, de los participantes inscritos. 4. Aplicación de pruebas de selección a los participantes admitidos. 5. Conformación y adopción de las listas de elegibles para los empleos ofertados en este proceso de selección. Parágrafo transitorio. En atención a la orden de suspensión de las etapas de reclutamiento y de aplicación de pruebas, impartida por el artículo 14 del Decreto Legislativo 491 de 2020, la duración de este proceso de selección, a la que se refiere el artículo 31 del Decreto Ley 71 de 2020,
se empezará a contar a partir de la fecha en que dicha suspensión sea levantada por la autoridad competente, toda vez que el fin útil de la convocatoria es iniciar con el reclutamiento o inscripciones. Artículo 4. Vinculación a la carrera en periodo de prueba. Las actuaciones administrativas relativas al nombramiento y al periodo de prueba son de exclusiva competencia del nominador, las cuales deben seguir las reglas establecidas en la normatividad vigente sobre la materia. Parágrafo 1. Los exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas a los que se refiere el numeral 28.3, literal b, del artículo 28 del Decreto Ley 71 de 2020, pertenecen a la actuación administrativa del nombramiento. De la aprobación de estos exámenes por parte de los aspirantes que integren las listas de elegibles en firme que resulten de este proceso de selección o cuya posición haya adquirido firmeza, según el orden de mérito que ocupen, dependerá el derecho a ser nombrados en las respectivas vacantes ofertadas. Parágrafo 2. De conformidad con el numeral 12.2 del artículo 12, y el numeral 28.5 del artículo 28 del Decreto Ley 71 de 2020, la inducción pertenece igualmente a la actuación administrativa del nombramiento, toda vez que es una condición previa requerida para que un elegible cuya posición haya quedado en firme en una lista de elegibles resultante de este proceso de selección, luego de aprobar los exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas antes referidos, pueda ser nombrado en periodo de prueba. En los términos del artículo 28, numeral 28.5, y videm el periodo de inducción tendrá, 1. Duración máxima de 15 días hábiles. Por otra parte, según el artículo 40, parágrafo, de la misma norma en cita, los programas de inducción se podrán adelantar por parte de la entidad en forma presencial y o virtual. Artículo 5. Normas que rigen el proceso de selección. Las normas que rigen este proceso de selección son el Decreto Ley 71 de 2020, la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, el Decreto Ley 760 de 2005, el Decreto Ley 770 de 2005, la Ley 1033 de 2006, el Decreto 1083 de 2015 en los temas no regulados por el Decreto Ley 71 de 2020, la Ley 1955 de 2019, el Decreto 498 de 2020, la Ley 2039 de 2020 si, al iniciar la etapa de inscripciones, se cuenta con la reglamentación de las equivalencias de experiencias de que trata su artículo 2, la Ley 2043 de 2020, el MERF vigente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, adoptado mediante la Resolución 060 de 2020 de esa entidad, modificada por la Resolución 089 de 2020, con base en el cual se realiza este proceso de selección, las resoluciones 061 y 090 de 2020 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, lo dispuesto en el presente acuerdo, y su anexo y por las demás normas concordantes y vigentes sobre la materia. Artículo 6. Financiación del proceso de selección. De conformidad con el artículo 9 de la Ley 1033 de 2006, reglamentado por el Decreto 3373 de 2007, y el artículo 148 del Decreto Ley 71 de 2020, las fuentes de financiación de los costos que conlleva la realización del presente proceso de selección son las siguientes. 1. A cargo de los aspirantes, el monto recaudado por concepto del pago del derecho a participar en este proceso de selección, el cual se cobrará según el nivel jerárquico del empleo al que aspiren, así. Para el nivel profesional, un salario y medio mínimo diario legal vigente, 1.5 salario mínimo diario legal vigente. Para los niveles técnico y asistencial, un salario mínimo diario legal vigente, un salario mínimo diario legal vigente. Este pago se deberá realizar en la forma establecida en el artículo 13 de este acuerdo, y en las fechas que la CNSC determine, las cuales serán publicadas oportunamente en su página web www.cnsc.gov.co y o en el enlace de Simo, https://simo.cnsc.gov.co/. 2. A cargo de la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales, el monto equivalente al costo total de este proceso de selección menos el monto recaudado por concepto del pago del derecho a participar en el mismo que hagan los aspirantes. Parágrafo. Los gastos de desplazamiento y demás gastos necesarios para asistir al lugar de presentación de las pruebas, y a la diligencia de acceso a las mismas,
En los casos en que este último trámite proceda, los asumirá de manera obligatoria el aspirante. Artículo 7. Requisitos generales de participación y causales de exclusión. Los siguientes son los requisitos generales que los aspirantes deben cumplir para participar en este proceso de selección y las causales de exclusión del mismo. Requisitos generales para participar en este proceso de selección. 1. Ser ciudadano colombiano mayor de edad. 2. Registrarse en el SIMO. 3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. 4. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran establecidos en el MERF vigente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con base en el cual se realiza este proceso de selección, transcritos en la correspondiente OPEC. 5. No encontrarse incurso en causales constitucionales o legales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento de posesionarse. 6. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes etapas del presente proceso de selección, o que persistan al momento de posesionarse. 7. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. Son causales de exclusión de este proceso de selección. 1. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción. 2. No cumplir o no acreditar los requisitos mínimos del empleo al cual se inscribe el aspirante, establecidos en el MERF vigente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con base en el cual se realiza este proceso de selección, transcritos en la correspondiente OPEC. 3. Conocer y divulgar con anticipación las pruebas que se van a aplicar en este proceso de selección. 4. No presentar o no superar las pruebas de carácter eliminatorio establecidas para este proceso de selección. 5. No cursar o no aprobar el curso de formación del que se trata más adelante. 6. Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en este proceso de selección. 7. Reproducir o replicar por cualquier medio, total o parcialmente, los contenidos y o los materiales de apoyo suministrados para realizar el curso de formación antes referido, de conformidad con las normas vigentes sobre derechos de autor. 8. Divulgar las pruebas aplicadas en este proceso de selección. 9. Realizar acciones para cometer o intentar cometer fraude u otras irregularidades en este proceso de selección, de conformidad con el artículo 22 del presente acuerdo. 10. Presentarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas a las pruebas previstas en este proceso de selección. 11. Renunciar voluntariamente en cualquier momento a continuar en este proceso de selección. 12. Transgredir las disposiciones contenidas tanto en el presente acuerdo y su anexo como en los demás documentos que reglamenten las diferentes etapas de este proceso de selección. Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante en cualquier momento de este proceso de selección, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las acciones judiciales, disciplinarias, penales o administrativas a que haya lugar. Parágrafo 1. El trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta normativa serán responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia de lo señalado en los numerales anteriores sobre los requisitos de participación será impedimento para tomar posesión del cargo. Parágrafo 2. En virtud de la presunción de la buena fe de que trata el artículo 83 de la Constitución Política, el aspirante se compromete a suministrar en todo momento información veraz. Parágrafo 3. En el evento en que las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y o locales para prevenir y mitigar el contagio por el COVID-19 se encuentren vigentes a la fecha de presentación de las pruebas escritas previstas para este proceso de selección, los aspirantes citados a las mismas deberán acudir al lugar de su aplicación con los elementos de bioseguridad establecidos en tales medidas, tapabocas y diagonal u otros, y cumplir estrictamente los protocolos que se definan para esta etapa. A quienes incumplan con lo establecido en este parágrafo no se les permitirá el ingreso al sitio de aplicación de las referidas pruebas. Parágrafo 4. De conformidad con el artículo 3, parágrafo 2,
de la Resolución 061 de 2020 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, modificada por la Resolución 090 de 2020, en concordancia con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 47 de 1993, en los artículos 3, 5, 7 y 10 del Decreto 2762 de 1991, reglamentado mediante Decreto 2171 de 2001, y en consonancia con el artículo 310 de la Constitución Política. Para ejercer empleos de la planta global de esta entidad ubicados en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andrés se requiere, además de diagonal los requisitos señalados para cada uno, acreditar la residencia en el departamento según las disposiciones de la Oficina de Control, Circulación y Residencia de la isla, así como el dominio de los idiomas castellano e inglés. Por consiguiente, la acreditación de estos requisitos es indispensable para la posesión en los respectivos empleos. Ahora bien, según las disposiciones del artículo 10 de la Constitución Política, la sola ciudadanía colombiana se considera suficiente para acreditar el dominio del idioma castellano, ciudadanía que es un requisito de participación en este proceso de selección, en los términos del numeral 1 del presente artículo de este acuerdo. Con relación al dominio del idioma inglés por parte de los aspirantes a los que se refiere este parágrafo, la acreditación del mismo se podrá realizar mediante certificación expedida por una institución debidamente acreditada para el efecto por la autoridad competente. Artículo 8. Comunicaciones y notificaciones. Las decisiones proferidas en las actuaciones administrativas de que tratan los artículos 20 al 22 del Decreto Ley 760 de 2005, se comunicarán y notificarán en las páginas web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, www.dan.gov.co, y a los correos electrónicos registrados por los aspirantes con su inscripción a este proceso de selección, y se entenderán surtidas 5 días después de la fecha de su publicación o envío, de conformidad con el artículo 33 del Decreto Ley 71 de 2020. Parágrafo. Es de exclusiva responsabilidad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales realizar en su página web las publicaciones a las que se refiere el inciso anterior en los tiempos requeridos por la CNSC. Capítulo 11. Empleos convocados para el proceso de selección. Artículo 9. UPEC para el proceso de selección. La UPEC para este proceso de selección es la siguiente. Por favor, remítase a la página 9 del acuerdo para que pueda observar la tabla número 1. Parágrafo 1. La UPEC, que forma parte integral del presente acuerdo, fue registrada en sí y certificada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y es de su responsabilidad exclusiva, así como el MERF y las resoluciones número 61 y 090 de 2020, que dicha entidad envió a la CNSC. Documentos con base en los cuales se realiza este proceso de selección, según los detalles expuestos en la parte considerativa de este acuerdo. Las consecuencias derivadas de la inexactitud, inconsistencia, no correspondencia con las normas que apliquen, equivocación, omisión o falsedad de la información del MERF, de las resoluciones 061 y 090 de 2020, y o de la UPEC reportada por la aludida entidad, así como de las modificaciones que realice a esta información una vez iniciada la etapa de inscripciones, serán de su exclusiva responsabilidad, por lo que la CNSC queda exenta de cualquier clase de responsabilidad frente a terceros por tal información. En caso de existir diferencias entre la UPEC registrada encima por la entidad, si el referido MERF y las resoluciones 061 y 090 de 2020, prevalecerán estos últimos. Asimismo, en caso de presentarse diferencias entre dicho MERF, las resoluciones 061 y 090 de 2020 y la ley, prevalecerán las disposiciones contenidas en la norma superior. Parágrafo 2. Es responsabilidad del representante legal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informar mediante comunicación oficial a la CNSC, antes del inicio de la etapa de inscripciones de este proceso de selección, cualquier modificación que requiera realizar a la información registrada en CIMO con ocasión del ajuste del MERF, y o de las resoluciones 061 y 090 de 2020. Para las vacantes de los empleos reportados o de movimientos en la respectiva planta de personal.
En todos los casos, los correspondientes ajustes a la UPEC registrada en CIMO los debe realizar la misma entidad, igualmente, antes del inicio de la referida etapa de inscripciones. Con esta misma oportunidad, debe realizar los ajustes que la CNSC le solicite por imprecisiones que llegase a identificar en la UPEC registrada. Iniciada la etapa de inscripciones y hasta la culminación del periodo de prueba de los posesionados en uso de las respectivas listas de elegibles, el representante legal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o cualquier otro servidor público de esa entidad no pueden modificar la información registrada en CIMO para este proceso de selección. Las modificaciones a esta información solamente proceden en los términos del artículo 11 del presente acuerdo. Parágrafo 3. Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar los requisitos y funciones de los empleos a proveer mediante este proceso de selección, tanto en el MERF y las resoluciones 061 y 090 de 2020, con base en los cuales se realiza el mismo, como en la UPEC registrada por dicha entidad, información que se encuentra publicada en la página web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace CIMO. Parágrafo 4. De conformidad con el artículo 24 del Decreto Ley 71 de 2020, en la convocatoria se indicará la ciudad o lugar geográfico de ubicación del empleo a proveer con sus respectivas vacantes, sin perjuicio de la facultad de reubicación, cuando las necesidades del servicio así lo ameriten. Por consiguiente, en la UPEC que se publique en la página web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, enlace CIMO. Para las inscripciones a este proceso de selección, se especificará dicha información. Capítulo 111. Divulgación de la convocatoria e inscripciones. Artículo 10. Divulgación de la convocatoria. El presente acuerdo y su anexo se divulgarán en la página web de la CNSC, www.cnsc.gov.co o enlace CIMO, en la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y en la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública, a partir de la fecha que establezca esta Comisión Nacional, y permanecerán publicados durante el desarrollo de este proceso de selección, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 909 de 2004. Parágrafo 1. En los términos del artículo 2.2.6.6 del Decreto 1083 de 2015, la UPEC se publicará en los medios anteriormente referidos, para que pueda ser consultada por los ciudadanos interesados en este proceso de selección, con al menos 5 días hábiles de antelación al inicio de las inscripciones. Parágrafo 2. Es responsabilidad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la publicación oportuna en su página web del presente acuerdo, su anexo y sus modificaciones. Artículo 11. Modificación de la convocatoria. De conformidad con el numeral 28.1 del artículo 28 del Decreto Ley 71 de 2020, la convocatoria solo podrá variarse mediante acto administrativo debidamente motivado, y con plena divulgación a todos los participantes, por fuerza mayor o caso fortuito cuando concurra alguna de las causales de corrección o modificación del acto previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con la debida antelación, para no alterar las condiciones de igualdad en que debe realizarse el concurso. Parágrafo. Los actos administrativos mediante los cuales se realicen aclaraciones, correcciones, adiciones y o modificaciones al presente acuerdo y o a su anexo, serán suscritos únicamente por la CNSC. Artículo 12. Condiciones previas a la etapa de inscripciones. Los aspirantes a participar en este proceso de selección, antes de iniciar su trámite de inscripción, deben tener en cuenta las respectivas condiciones previas establecidas en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 13. Procedimiento para las inscripciones. La CNSC informará en su página web, www.cnsc.gov.co, enlace CIMO, con al menos 5 días hábiles de antelación, la fecha de inicio y duración de la etapa de inscripciones para este proceso de selección. El procedimiento que deben seguir los aspirantes para realizar su inscripción es el que se describe en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo.
Parágrafo. Si antes de finalizar el plazo de inscripciones para este proceso de selección no se han inscrito aspirantes para uno o varios empleos o para algunos se cuenta con menos inscritos que vacantes ofertadas, la CNSS podrá ampliar dicho plazo, lo cual se divulgará con oportunidad a los interesados en la página web de esta Comisión Nacional, www.cnss.gov.co, con las alertas que se generan en CIMO, y en la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Capítulo 4. Verificación de requisitos mínimos. Artículo 14. Verificación de requisitos mínimos. La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en el MERF, transcritos en la UPEC, para cada uno de los empleos ofertados en este proceso de selección, se realizará a los aspirantes inscritos con base en la documentación que registraron en CIMO hasta la fecha del cierre de la inscripción, conforme a la última constancia de inscripción generada por el sistema. Se aclara que la verificación de requisitos mínimos no es una prueba ni un instrumento de selección, sino una condición obligatoria de orden constitucional y legal, que de no cumplirse genera el retiro del aspirante en cualquier etapa del proceso de selección. Los aspirantes que acrediten cumplir con estos requisitos mínimos serán admitidos al proceso de selección y quienes no, serán inadmitidos y no podrán continuar en el mismo. Parágrafo 1. El artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que adiciona el artículo 2.2.2.4.11 al capítulo 4 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 de 2015, solamente aplica para los funcionarios públicos provisionales activos, que fueron vinculados antes de la entrada en vigencia del Decreto 770 de 2005. En empleos de los niveles técnico y asistencial, que desde entonces no han cambiado de empleo, y que se inscriban a este mismo empleo en el presente proceso de selección, quienes, una vez certificados por la entidad correspondiente, nombres y apellidos, tipo y número de documento de identificación, empleo ocupado desde tal fecha, entre otros datos, en los términos, plazos, medios, etc., que le indique la CNSS, van a ser admitidos a este proceso de selección, para que presenten las respectivas pruebas. Los potenciales beneficiarios de esta norma que se inscriban en otros empleos o que la respectiva entidad no los certifique con la oportunidad, condiciones, etc., requeridas por la CNSS, van a ser tratados con las reglas generales de verificación de requisitos mínimos establecidas para este proceso de selección. Parágrafo 2. El artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 se aplicará para la verificación de requisitos mínimos de este proceso de selección solamente si, al iniciar la respectiva etapa de inscripciones, se cuenta con la reglamentación de las equivalencias de experiencias de que trata esta norma. Artículo 15. Especificaciones técnicas para la etapa de verificación de requisitos mínimos. Para la etapa de verificación de requisitos mínimos, los aspirantes deben tener en cuenta las respectivas especificaciones técnicas establecidas en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 16. Publicación de resultados y reclamaciones en la etapa de verificación de requisitos mínimos. La información sobre la publicación de resultados y las reclamaciones para la etapa de verificación de requisitos mínimos de este proceso de selección debe ser consultada en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Capítulo 5. Pruebas a aplicar en el proceso de selección. Artículo 17. Pruebas a aplicar, carácter y ponderación. De conformidad con el numeral 28.3 del artículo 28 del Decreto Ley 71 de 2020, las pruebas a aplicar en este proceso de selección tienen como finalidad apreciar las competencias, aptitudes, habilidades y potencialidades de los aspirantes a los diferentes empleos ofertados, de acuerdo con lo requerido en los niveles jerárquicos de dichos empleos, y las calidades laborales requeridas para desempeñar con eficiencia el empleo a cuyo ingreso se aspira. La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, que correspondan a criterios de objetividad e imparcialidad, y con observancia del principio constitucional de transparencia en el ejercicio de la función administrativa, con parámetros previamente establecidos. Según las disposiciones de los artículos 29 y 30 y videm, en concordancia con el precitado artículo 28, numeral 28.3, de esta norma,
Para los empleos ofertados del nivel profesional de los procesos misionales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, estas pruebas se van a aplicar en dos fases, fases 1 y 2, y para los empleos ofertados diferentes de los del nivel profesional de tales procesos misionales se van a aplicar las pruebas que se especifican más adelante. En los términos del numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, las pruebas aplicadas o a utilizarse en esta clase del proceso de selección tienen carácter reservado, solo, SIC, serán de conocimiento de las personas que indique la Comisión Nacional del Servicio Civil en desarrollo de los procesos de reclamación. Específicamente, en este proceso de selección, en virtud de las disposiciones de los artículos 28, numeral 28.3, 29, 30, 56 al 59, y 61 del Decreto Ley 71 de 2020, se van a aplicar pruebas escritas, impresas o informatizadas, para evaluar competencias básicas u organizacionales, competencias funcionales, competencias conductuales o interpersonales e integridad y cursos de formación. Según se detalla en las siguientes tablas. Por favor diríjase a la página 12 del acuerdo para poder visualizar las tablas número 2 y número 3. Parágrafo. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, y en concordancia con el numeral 29.2 del artículo 29 del Decreto Ley 71 de 2020, es responsabilidad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales garantizar la reserva de la evaluación final de los cursos de formación que se van a realizar en este proceso de selección. Artículo 18. Pruebas escritas. Las especificaciones técnicas, la citación y las ciudades de presentación de estas pruebas se encuentran definidas en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 19. Publicación de resultados y reclamaciones en las pruebas escritas. La información sobre la publicación de resultados y las reclamaciones en estas pruebas debe ser consultada en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 20. Curso de formación. En aplicación del artículo 29, numeral 29.2, del Decreto Ley 71 de 2020, los cursos de formación, que corresponden a la fase 2 del presente proceso de selección, prevista para los empleos ofertados del nivel profesional de los procesos misionales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, va a ser sobre conocimientos específicos en asuntos tributarios, aduaneros y o cambiarios, según el proceso misional al cual pertenece el empleo a proveer. Por favor diríjase a la página 12 para visualizar la tabla número 4. En los términos de la norma precitada, para cada una de las vacantes ofertadas de los empleos antes referidos, se van a llamar al respectivo curso de formación a los concursantes que, aprobando la fase 1, ocuparon los 3 primeros puestos en la misma, incluso en condiciones de empate en estas posiciones, según la relación que previamente haga de ellos la CNSC mediante acto administrativo, contra el cual no procederá ningún recurso. Para este proceso de selección, estos cursos de formación se van a realizar en forma virtual, con una duración de 140 a 168 horas. La citación y las otras especificaciones relacionadas con los mismos se deben consultar en el anexo del presente acuerdo. Parágrafo. Si alguno o algunos de los citados a los cursos de formación presentaren renuncia a realizarlos dentro de los 2 días hábiles siguientes a la comunicación de la respectiva citación, la CNSC procederá a citar, en estricto orden de mérito, al aspirante o aspirantes que hayan superado la fase 1 con los siguientes mejores puntajes. Esta nueva citación se hará por una sola vez, es decir, que ante nuevas renuncias a realizar el respectivo curso de formación no procederán nuevas citaciones, y tales cursos se realizarán con los aspirantes llamados a los mismos. Artículo 21. Publicación de resultados de los cursos de formación y reclamaciones. La información sobre la publicación de resultados de los cursos de formación, y las respectivas reclamaciones debe ser consultada en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Parágrafo 1. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales debe remitir oficialmente a la CNSC, en los medios que esta Comisión Nacional le indique, a más tardar 10 días calendario después de realizar la evaluación a los aspirantes que cursaron estos cursos de formación, los respectivos puntajes obtenidos, para que la CNSC pueda proceder con la correspondiente publicación de los mismos. Parágrafo 2.
teniendo en cuenta que, de conformidad con los artículos 3, numeral 3.3, 12, numeral 12.1 y 29, numeral 29.2 del Decreto Ley 71 de 2020, le corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales realizar los cursos de formación de la fase 2 de este proceso de selección. En aplicación del artículo 35 y videm, la CNSC delega en dicha entidad el conocimiento y la decisión de las respectivas reclamaciones, atendidas las cuales debe presentar a esta Comisión Nacional el correspondiente informe, en los términos que la CNSC le indique. Parágrafo 3. A más tardar 2 días hábiles después de resueltas las correspondientes reclamaciones, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales debe remitir a la CNSC los puntajes definitivos obtenidos por los aspirantes en los respectivos cursos de formación, para que esta Comisión Nacional proceda con su publicación. Artículo 22. Irregularidades en el proceso de selección. Por posibles fraudes, por copia o intento de copia, divulgación y o sustracción o intento de divulgación, y o sustracción de materiales de las pruebas previstas para este proceso de selección, suplantación o intento de suplantación, ocurridas e identificadas antes, durante y o después de la aplicación de dichas pruebas o encontradas durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo del procesamiento de los respectivos resultados, la CNSC o la universidad o institución de educación superior que se haya contratado para el desarrollo del presente proceso de selección, adelantarán las actuaciones administrativas correspondientes, en los términos del capítulo 1 del título 111 de la parte primera del CPACA o de la norma que lo modifique o sustituya, de las cuales comunicarán por escrito, en medio físico o encima, a los interesados para que intervengan en las mismas. El resultado de estas actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación de las pruebas presentadas por los aspirantes involucrados y, por ende, a su exclusión del proceso de selección en cualquier momento del mismo, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar. Artículo 23. Modificación de puntajes obtenidos en las pruebas aplicadas en el proceso de selección. En virtud de los preceptos de los literales A y H, del artículo 12 de la Ley 909 de 2004, y del artículo 15 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC, de oficio o a petición de parte, podrá modificar los puntajes obtenidos por los aspirantes en las pruebas presentadas en este proceso de selección, cuando se compruebe que hubo error. Artículo 24. Publicación de resultados consolidados de las pruebas aplicadas en el proceso de selección. Con los puntajes definitivos obtenidos por los aspirantes en cada una de las pruebas aplicadas en este proceso de selección, la CNSC publicará en su página web, www.cnsc.gov.co, enlace CIMO, los respectivos resultados consolidados. Capítulo 6. Lista de elegibles. Artículo 25. Conformación y adopción de listas de elegibles. De conformidad con las disposiciones del numeral 28.4 del artículo 28 del Decreto Ley 71 de 2020, la CNSC conformará y adoptará, en estricto orden de mérito, las listas de elegibles para proveer las vacantes definitivas de los empleos ofertados en el presente proceso de selección, con base en la información de los resultados definitivos registrados en CIMO para cada una de las pruebas aplicadas, debidamente ponderados. Además, en aplicación del artículo 28, numeral 28.3, literal B, y videm, tendrá el derecho a integrar la lista de elegibles quien obtenga un puntaje total aprobatorio que, en ningún caso, sea inferior al 70% del máximo posible en el concurso. Artículo 26. Publicación de listas de elegibles. A partir de la fecha que disponga la CNSC, se publicarán oficialmente en su página web, www.cnsc.gov.co, enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles, los actos administrativos que conforman y adoptan las listas de elegibles de los empleos ofertados en el presente proceso de selección. Artículo 27. Exclusiones de las listas de elegibles. En los términos del artículo 11, numeral 11.2, del Decreto Ley 71 de 2020, en concordancia con el artículo 14 del Decreto Ley 760 de 2005, dentro de los 5 días siguientes a la publicación de una lista de elegibles, la Comisión de Personal del Nivel Central de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
podrá solicitar a la CNSC, exclusivamente a través del SIMO, en forma motivada, la exclusión de esta lista de la persona o personas que hubieran sido incluidas sin reunir los requisitos exigidos en las respectivas convocatorias, o con violación a las leyes, este decreto ley o los reglamentos que regulan el sistema específico de carrera administrativa de la entidad. Las solicitudes de esta clase que se reciban por un medio diferente al indicado en el presente acuerdo, no serán tramitadas. Recibida una solicitud de exclusión que reúna todos los requisitos anteriormente indicados, la CNSC iniciará la actuación administrativa de que trata el artículo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la que comunicará por escrito al aspirante interesado al correo electrónico registrado en SIMO con su inscripción, para que, si así lo considera, intervenga en la misma. De no encontrarla ajustada a estos requisitos, será rechazada o se abstendrá de iniciar la referida actuación administrativa. Igualmente, de conformidad con el artículo 15 de la precitada norma, la exclusión de un aspirante de una lista de elegibles podrá proceder de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que su inclusión obedeció a error aritmético en los puntajes obtenidos en las distintas pruebas aplicadas, o en la ponderación y sumatoria de estos puntajes. La exclusión de lista de elegibles, en caso de prosperar, procede sin perjuicio de las acciones de carácter disciplinario, penal o de otra índole a que hubiere lugar. Artículo 28. Modificaciones de listas de elegibles. Una vez ejecutoriadas las decisiones que resuelven las exclusiones de listas de elegibles de las que trata el artículo 27 del presente acuerdo, tales listas podrán ser modificadas por la CNSC, de oficio o a petición de parte, al igual que en los casos en que la misma CNSC deba adicionarles una o más personas o reubicar otras, cuando se compruebe que hubo error. Artículo 29. Firmeza de la posición en una lista de elegibles. La firmeza de la posición de un aspirante en una lista de elegibles se produce cuando no se encuentra inmerso en alguna de las causales o situaciones previstas en los artículos 14 y 15 del Decreto Ley 760 de 2005 o en las normas que los modifiquen o sustituyan, de conformidad con las disposiciones del artículo 27 del presente acuerdo. La firmeza de la posición en una lista de elegibles para cada aspirante que la conforma operará de pleno derecho. Parágrafo. Agotado el trámite de la decisión de exclusión de lista de elegibles, la CNSC comunicará a la correspondiente entidad la firmeza de dicha lista, por el medio que esta Comisión Nacional determine. Artículo 30. Firmeza total de una lista de elegibles. La firmeza total de una lista de elegibles se produce cuando la misma tiene plenos efectos jurídicos para quienes la integran. Artículo 31. Desempate en las listas de elegibles. Cuando dos o más aspirantes obtengan puntajes totales iguales en la conformación de la respectiva lista de elegibles, ocuparán la misma posición en condición de empatados. En estos casos, para determinar quién debe continuar con la verificación del cumplimiento de las otras condiciones requeridas para ser nombrado en periodo de prueba, tales como los exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas a los que se refiere el literal B, numeral 28.3 del artículo 28 del Decreto Ley 71 de 2020, y el programa de inducción previsto en el numeral 12.2 del artículo 12, y en el numeral 28.5 del artículo 28 y videm, se deberá realizar el desempate, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios, en su orden. 1. Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad. 2. Con quien tenga derechos en carrera administrativa. 3. Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en el artículo 131 de la Ley 1448 de 2011. 4. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente anteriores, en los términos señalados en el artículo 2, numeral 3, de la Ley 403 de 1997. 5. Con quien haya realizado la judicatura en las casas de justicia o en los centros de conciliación públicos o como asesores de los conciliadores en equidad, en los términos previstos en el inciso 2 del artículo 50 de la Ley 1395 de 2010. 6. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba sobre competencias funcionales o en el curso de formación, según proceda. 7. Con quien haya obtenido mayor puntaje en la prueba sobre competencias conductuales o interpersonales. 8.
La regla referida a los varones que hayan prestado el servicio militar obligatorio, cuando todos los empatados sean varones. 9. Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá mediante sorteo con la citación de los interesados, de lo cual se deberá dejar la evidencia documental. Artículo 32. Audiencia pública para la escogencia de vacante de un mismo empleo ofertado con vacantes localizadas en diferente ubicación geográfica. En firme la respectiva lista de elegibles o la primera o primeras posiciones individuales en forma consecutiva, y aprobados por los respectivos elegibles los exámenes médicos, y de aptitudes psicofísicas a los que se refiere el numeral 28.3, literal B, del artículo 28 del Decreto Ley 71 de 2020, le corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales programar y realizar la audiencia pública de escogencia de vacante de un mismo empleo ofertado con vacantes localizadas en diferente ubicación geográfica, de conformidad con el procedimiento establecido para estos fines en el Acuerdo CNSC número 166 de 2020, adicionado por el Acuerdo CNSC número 0236 de 2020, o en las normas que los modifiquen o sustituyan. Artículo 33. Recomposición automática de una lista de elegibles. Es la reorganización de la posición que ocupan los elegibles en una lista de elegibles en firme, como consecuencia del retiro de uno o varios de ellos, en virtud al nombramiento en el empleo para el cual concursaron o de su exclusión de dicha lista, sin que deba emitirse otro acto administrativo que la modifique. La posesión en un empleo de carácter temporal realizado con base en una lista de elegibles en firme, no causa el retiro de la misma. Artículo 34. Vigencia de las listas de elegibles. De conformidad con el artículo 34 del Decreto Ley 71 de 2020, las listas de elegibles resultantes de este proceso de selección tendrán una vigencia de 2 años, contados a partir de la fecha en que se produzca su firmeza total. Artículo 35. Uso de las listas de elegibles. En aplicación de las disposiciones del artículo 34 del Decreto Ley 71 de 2020, las listas de elegibles podrán ser utilizadas en estricto orden descendente para proveer única y exclusivamente las vacantes que pudieren presentarse en los empleos que fueron ofertados como consecuencia del retiro del servicio del titular. Artículo 36. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y publicación en la página web de la CNSC, enlace CIMO, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 de la Ley 909 de 2004. Publíquese y cúmplase. Dado el Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2020. Firman: Frido Levallén Duque, presidente CNSC. José Andrés Romero Tarazona, representante legal Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil.